Bueno, nos volvemos a encontrar en nuestra nueva semana que comienza. Hoy vamos a ver algunos conceptos respecto de las ecuaciones. La resolución, tal como ya lo hemos hecho en la guía de repaso, en esos ejercicios, eh, es exactamente la misma. Después vamos a ver en particular un ejemplo. Pero algo importante a tener en cuenta es en qué conjunto estamos resolviendo estas ecuaciones. No es lo mismo resolver una ecuación en el conjunto de los números racionales que resolverla en el conjunto de los números reales. No porque la forma de resolución sea distinta, sino cómo interpretamos las soluciones. Puede haber resultados de una ecuación que dentro de un determinado conjunto no me sirvan, no sean válidas. Por ejemplo, si en el conjunto de los números racionales obtenemos un número que no sea una fracción o un decimal que se convierta en fracción, esa solución no nos va a servir. Por ejemplo, si en el conjunto Q x toma el valor raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 2 sabemos que no se puede convertir en fracción, es un número irracional. ¿Qué significa esto? Que si ese valor lo obtenemos en el conjunto Q, la solución de nuestra ecuación va a ser vacía, es decir, no va a haber ningún valor racional que verifique esa ecuación. Ahora, si ese mismo valor lo obtenemos en los reales, ese valor sí es solución, porque los reales, recuerden que agrupan a los racionales y a los irracionales, es decir, aquellos valores que se pueden escribir como fracción y los que tienen decimales infinitos no periódicos, que son los números irracionales y que no se pueden escribir como fracción. En el caso de este valor que obtuvimos acá, la solución va a ser justamente ese número que obtuvimos. Es decir, que un mismo resultado en una ecuación puede ser solución o no. Veamos, si ahora el valor de x es un tercio, bien, un tercio sí es un número racional, por lo tanto la solución de esa ecuación va a ser ese valor un tercio. Lo mismo pasa si ese valor lo obtenemos en los números reales, es decir, la solución sigue siendo ese mismo valor. Entonces, es muy importante saber en qué conjunto estamos trabajando, porque justamente no es lo mismo trabajar en el conjunto de los racionales, en donde ciertos valores no me van a servir como solución, no van a ser solución de mi ecuación, que trabajar con los reales, en donde los valores prácticamente, después vamos a ver más adelante que hay un conjunto mayor al de los reales, pero por el momento el de los reales es el más grande que estamos trabajando. Bueno, nos vamos a encontrar que cualquier valor al que lleguemos, si verifica la ecuación, obviamente, si verifica la igualdad, va a ser solución de una ecuación. Bien, tomemos como ejemplo esta ecuación para recordar un poco los pasos a seguir. Bien, la consigna es llegar a qué valor de la incógnita, x en este caso, podría ser cualquier otra letra, qué valor tiene que tomar x para que esta igualdad que estamos planteando sea verdadera. Entonces, para hacer esto, tenemos que aplicar diferentes métodos. Entonces, lo primero que hacemos, como en cualquier cálculo, es separar en términos. Es muy importante esta separación en términos porque nos va a determinar qué es lo que vamos a tener que ir haciendo en nuestro proceso. Como tenemos la incógnita en más de un lugar, vamos a tener que aplicar propiedades seguramente. En este caso, la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso, la propiedad distributiva de la división, teniendo en cuenta que delante tiene un signo menos, lo que lo que siempre nos va a cambiar las sumas y las restas dentro del término que estamos trabajando. Entonces, apliquemos la propiedad distributiva de la multiplicación. Nos va a quedar entonces 2 tercios por x menos 2 tercios por 9 quintos.
¿Por qué puse un menos? Y porque esto es positivo por negativo, nos va a dar negativo. En el primer caso, positivo por positivo, nos da positivo. Bien, en este segundo caso, como tenemos un signo menos, vamos a colocar ese signo menos y vamos a distribuir el denominador, o sea, la división. Va a quedar x menos x sobre 3 menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Por qué coloco esos paréntesis? Porque este signo menos me va a cambiar los signos de esos términos y necesito hacerlo de esa manera. ¿Lo puedo hacer sin poner los paréntesis? Sí, cambiando directamente los signos en el paso que hacemos la distributiva. Eso queda a criterio de cada uno. En las situaciones que podamos resolver los cálculos, se van a resolver. En este caso, si observamos, el 9 y el 3 se pueden simplificar antes de resolver esa multiplicación. Por lo tanto, nos va a quedar, en el caso del 9 nos queda 3, en el caso del 3 nos queda 1 y por lo tanto nos va a quedar 2 tercios x menos 3 quintos, que es el resultado, perdón, 3 quintos no, 6 quintos, porque es 2 por 3 en el numerador y 1 por 5 en el denominador. Bien, y ahora vemos qué pasa con este signo menos, que se va a distribuir entre los términos del paréntesis. Por lo tanto, menos por más me va a dar menos, o sea que es menos x sobre 3, y menos por menos me va a dar más, por lo tanto ahí voy a tener 2 tercios. Muy bien, una vez que tenemos todos los términos fuera de paréntesis, sin operaciones que no sean sumas y restas, lo que vamos a hacer ahora es agrupar las x de un lado del igual, o sea, los términos con x de un lado del igual, y agrupar los términos que no tienen x del otro lado del igual. Es decir, que tenemos nuestros términos con x, que son el 2 tercios x, el menos x sobre 3 y el x sobre 15. Todos estos los vamos a colocar de un lado del igual, puede ser en el primero, puede ser en el segundo, es indistinto. Yo los voy a colocar, porque tengo dos términos de este lado, los voy a colocar de este lado. O sea, 2 tercios x menos x sobre 3. Y como de este lado este término está sumando, necesito restarlo del otro lado. Y de este lado no me queda nada, pero van a venir justamente los dos términos que no tienen la incógnita. El menos 6 quintos, que va a pasar a ser 6 quintos, y el más 2 tercios, que va a pasar a ser menos 2 tercios. Muy bien, ahora lo que hacemos es la cuenta, buscamos un denominador común, que en este caso es el 15. Para llegar a 15 necesito multiplicar por 5, es decir que el 2 también se multiplica por 5. Tengo el menos, el 3 de nuevo por 5 va a ser 5x, y como esto ya tiene el denominador común, directamente me va a quedar x en el numerador. Volvemos a buscar un denominador común acá. Esto se podría hacer como cálculo auxiliar, es indistinto, cada uno lo puede manejar como quiera. La idea es que no se ensucie el desarrollo de la ecuación. Acá hay que multiplicar por 3, por lo tanto 6 por 3 son 18. Acá hay que multiplicar por 5, 5 por 2, 10. Quiere decir que tengo 10 menos 5, 5 menos 1, 4 quinceavos de x por un lado y 8 quinceavos del otro lado. Muy bien, ¿qué es lo que nos queda por resolver? Bueno, justamente lo que ahora tenemos que hacer es pasar este 4 quinceavos dividiendo. Entonces, nos queda ahora x igual a 8 quinceavos dividido 4 quinceavos. Recuerden que la división se puede escribir como multiplicación. Eso quiere decir que directamente podía haber pasado este 4 quinceavos multiplicando como 15 cuartos. ¿Qué ventaja tengo? Que voy a poder simplificar el 15 con el 15 y el 8 con el 4. De forma tal que el resultado que obtenemos es que x es igual a 2. Este es el resultado de la ecuación,
Pero ahora lo que tenemos que hacer es verificar si ese resultado es realmente el valor que iguala mi ecuación, es decir, que hace que mi ecuación sea realmente una igualdad. Y para eso necesitamos realizar una verificación. Entonces, para verificar lo que hacemos es tomar nuestra ecuación y en los lugares donde estaba la x, reemplazamos por el valor que habíamos obtenido en nuestra solución. Bien, lo que simplemente nos queda hacer es resolver cada una de estas cuentas. En este caso me da 2/3. Esta resta me va a dar 1/5. Ustedes obviamente resuelvan si lo necesitan para verificar que esto sea así. 2 menos 2 es 0, por lo tanto este término ya me va a dar 0. Y sigo viendo si me va a dar los 2/15 que tengo del otro lado. Cuando hago la resolución de este lado, 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, me da que 2/15 de un lado, 2/15 del otro, quiere decir que la igualdad se verifica. ¿Qué significa que la igualdad se verifique? Que la solución de mi ecuación va a ser ese valor 2 que obtuvimos como resultado de la ecuación. El resultado de la ecuación puede ser la solución o no. Depende del conjunto donde trabajemos, depende de los resultados que obtengamos y depende si hicimos bien o no ese desarrollo. Por eso es que utilizamos la verificación para saber si ese resultado que obtuvimos en la ecuación es la solución o no de nuestras ecuaciones. Un concepto que vamos a encontrar en muchas ecuaciones de las que vamos a resolver y que va a aparecer en determinadas circunstancias es el concepto de módulo o valor absoluto de un número. En particular de los números reales, que son los que estamos trabajando en esta guía. Pero esto es válido para cualquier número. ¿Qué es este módulo o valor absoluto? Bueno, es básicamente la distancia de un número respecto de 0. ¿Sí? Por ejemplo, el 2 se encuentra a distancia 2 del 0. El menos 8 se encuentra a distancia 8 del 0. El 15 se encuentra a distancia 15 del 0. El 0 se encuentra a distancia 0 del 0. Fíjense que en todos esos ejemplos que acabo de nombrar, siempre el resultado es un valor positivo o 0. ¿Por qué? Porque la distancia no puede ser negativa. No existen distancias negativas. Uno avanza 4 kilómetros hacia adelante o 4 kilómetros hacia atrás. 5 pasos hacia adelante o 5 pasos hacia atrás. 25 metros hacia arriba o 25 metros hacia abajo. Pero el valor numérico es siempre positivo. Lo que nosotros cambiamos es la orientación que tiene esto. Entonces, ¿qué significa? Significa básicamente que cualquier número positivo o negativo va a estar a una distancia positiva del 0, porque justamente son distancias las que estamos trabajando. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. Bien, acá tenemos ejemplos entonces. Estas barras que aparecen son las que representan justamente al módulo o valor absoluto. Es decir, acá lo que estamos pidiendo es el módulo de 5. Es decir, a qué distancia está el 5 del 0. Y por supuesto es 5. Pero ¿qué pasa? El menos 5 también está a distancia 5 del 0. Por lo tanto, su módulo también es 5. El menos 3 tiene por módulo 3. El 0 tiene por módulo 0, porque la distancia es 0. El menos 15 tiene distancia 15. El 15 tiene distancia 15. Fíjense que nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales hay dos valores que tienen el mismo módulo. ¿Sí? Como pasa con el 5 y el menos 5, el menos 15 y el 15, que tienen el mismo valor absoluto, el mismo módulo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta si sucede, por ejemplo, lo que voy a mostrarles ahora. Bien, supongamos que me piden que el módulo de x sea igual a 4. Bien,
¿qué me están pidiendo? Y me están pidiendo que el número que yo ponga acá adentro sea igual a 4. Pero vimos que no hay un solo número que esté a la distancia 4 del 0. Tenemos tanto el 4 como el menos 4. Quiere decir que esta igualdad que estoy pidiendo, esta ecuación que estoy pidiendo, tiene dos valores posibles. Que x sea igual a menos 4 o que x sea igual a 4. Ese símbolo que acabo de escribir, este de acá, ¿sí?, significa O. Quiere decir que tanto el menos 4 como el 4 resuelven esta ecuación, porque si yo pongo el menos 4 acá adentro, el módulo es 4, verifica. Si yo pongo el 4 acá adentro, verifica también. ¿Qué pasa en este otro caso? Me piden que el módulo de x sea igual a menos 3. Me piden que el módulo sea un número negativo, pero ya vimos que el módulo no puede ser un número negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el módulo de x siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, la solución de esta ecuación que me están pidiendo es vacía. A diferencia de la anterior, que la solución son los dos valores que obtuvimos porque ambos verifican esa igualdad que me están pidiendo. Bien, ¿y qué pasa ahora si me están pidiendo que x menos 2 sea igual a 5? Bueno, recién vimos que cualquier módulo que tengamos me va a dar siempre un valor positivo. Pero ¿qué sucede? Sucede que lo que está acá adentro puede ser 5 o lo que está acá adentro puede ser menos 5. Puede ser cualquiera de las dos soluciones. Quiere decir que esta ecuación que me están planteando acá se va a separar en dos partes. Una parte en la que x menos 2 puede valer menos 5, porque si esto que tengo acá adentro vale menos 5, su módulo es 5. O eso mismo, pero que valga 5, que si esto vale 5, el módulo vale 5. Quiere decir que se me separó en dos partes mi ecuación. Mi ecuación posiblemente tenga una doble solución, dos valores que sean solución. A partir de ahí, de que hacemos esta separación en dos partes, la resolución es la misma. El menos 2 va a tener que sumar, es decir, que va a quedar sumando de este lado, y por lo tanto x va a ser igual a menos 3. O, de nuevo también el 2 va a estar sumando, por lo tanto x va a ser igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que menos 3 y 7 son las posibles soluciones de mi ecuación. ¿Cómo me doy cuenta? Y reemplazando en la igualdad original. Si yo reemplazo el menos 3 menos 2 es menos 5 y el módulo de menos 5 es 5. Quiere decir que este resultado verifica. Si ahora yo reemplazo por 7, 7 menos 2 es 5. El módulo de 5 es 5. Este otro valor también verifica. Quiere decir que mi ecuación tiene por solución esos dos valores, el menos 3 y el 7, que se indican, como lo venimos haciendo hasta ahora, de esta manera. Bien, entonces las dos grandes cosas que hemos visto en este video corresponden a la resolución de ecuaciones, para recordar un poco cómo se resolvía, y encontrarnos con esta posibilidad de que nos pidan que las ecuaciones sean en el conjunto de los números racionales o que sean en el conjunto de los números reales. Y posteriormente vimos la definición de módulo, que es la distancia respecto del cero y que siempre es un número positivo o cero. Con esto entonces vamos a resolver algún ejercicio que les voy a plantear después cuando mande el video, y en la tarea posteriormente que me tienen que entregar de esos ejercicios que les voy a pedir. Bien, todo esto igualmente lo pueden encontrar en la guía, lo pueden leer de ahí, y cualquier duda estoy a su disposición para las consultas. Nos vemos entonces en el próximo video.